cargo de bajar. Y Todos y todas, nuevamente, para nosotras es un agrado saludarles de nuevo y generar este espacio de encuentro. Queremos antes de arrancar hacerles algunas recomendaciones logísticas, presentarles primero que todo a Edson Silva, quien es la persona que nos va a acompañar haciendo la traducción de manera simultánea el día de hoy. Gracias, Edson. Y quienes requieran cambiar su audio al idioma portugués, pueden dirigirse a la parte de abajo de su pantalla. Hay como un mundo, un circulito, y ahí le dan, se cambian a portugués y van a tener pues el canal de audio todo el tiempo activo en su idioma de preferencia. ¿Listo? Y quienes no, pues nos quedamos aquí en el de español. Entonces, pues bueno, en nuestro encuentro del día de hoy tenemos previstas varias acciones. Principalmente conocer la experiencia de aprendizaje e implementación de enfoques programáticos lúdicos desde la experiencia de la Fundación Huésped para el empoderamiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Teniendo muy en cuenta las sugerencias, expectativas de tanto de contenido y como de aprendizaje que hemos podido revisar en los ejercicios que hemos ido trabajando para recopilar esta información y que ustedes pues nos han venido haciendo. Muy importante empezar por este tema de enfoques programáticos, lúdicos y sobre todo la vinculación de diferentes actores y actrices en el fortalecimiento de programas y de capacidades de niñas de 10 a 14 años. El segundo objetivo que tenemos para la sesión es también poder hacer extensivo con ustedes y compartir el cronograma de trabajo que tenemos y que hemos ido construyendo de manera colectiva con estos mismos insumos que hemos recogido del ejercicio Somos y también del ejercicio Miro. Igual es un contenido en construcción, abierto a recomendaciones, a sus comentarios, entonces pues vamos a tener también el tiempo de charlarlo hoy. ¿Puedes bajar, por favor? Listo, entonces tenemos pues básicamente estas acciones y también un espacio de discusión pues ya en grupo, en plenaria, que nos permita compartir nuestras experiencias y también quizás dudas o aprendizajes frente a la intervención pues que nos tiene preparada Constanza. Entonces pues en este momento quisiera darle el saludo muy especial a Daniel y pues la palabra para introducir el espacio de Fundación Huésped. Cómo no, y perdón, me di cuenta que tenía la cámara apagada. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, me da mucho gusto, voy a hablar muy poquito, y me da mucho gusto que podamos volver a reunirnos. Siento que estos espacios empiezan a consolidar más, y una de las cosas que decidimos para consolidar más este espacio es tener formatos más simples, invitando a miembros de la comunidad de práctica, a ustedes, a sus organizaciones, y también a expertos externos a que hagan ponencias seguidas de preguntas del público. Nos parece que un formato más simple y más participativo va a ser más enriquecedor. Y probando esta nueva dinámica es que se nos ocurrió, y también en base a la retroalimentación que ustedes brindaron, invitar a las colegas de Fundación Huésped, que es uno de los socios que tenemos en Argentina, y que han trabajado, como muchos de ustedes, muy activamente en el desarrollo de herramientas lúdicas, de herramientas que implican el juego para llegar a personas, a chicas y a chicos adolescentes que están transitando el primer tramo de la adolescencia. Sabemos de la importancia de usar juegos para llegar a ellos y ellas, para sensibilizarlos, para capacitarlos, e incluso también juegos que sirven para atraer y para involucrar más activamente a sus núcleos familiares, a los equipos docentes y demás. Así que vamos a tener la experiencia, o la posibilidad más bien, de conocer esa experiencia, y algo que quiero que sepan, y seguramente Constanza y el resto del equipo de Fundación Huésped lo va a comentar, es que
ellos son un poco diferentes en el sentido de que no cuentan con un programa propio de trabajo directo con jóvenes, sino que están haciendo una estrategia diferenciada a la que están siguiendo la mayoría de sus organizaciones, en el sentido de que han decidido capacitar y sensibilizar a otras organizaciones de la sociedad civil, trabajando en red con ellas, para dejar capacidad instalada y tener mayor escala. Así que nos da un gusto enorme poder compartir esta experiencia con todos ustedes y muy bienvenidos a las colegas de Huésped. Así que los dejo en excelentes manos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Constanza, trabajo en la Fundación Huésped, somos parte de este centro, este espacio de prácticas con Antonella, Maya y Marcelo, todos somos de la Fundación y trabajamos en el mismo programa, así que un poco la propuesta y lo que fuimos charlando con las compañeras y los compañeros es primero hacer una presentación un poco más general y en todo caso a partir también de consultas o de algunas cosas que nombremos pero no profundicemos tanto, si hay algunas preguntas sobre eso, por ahí meternos más, sobre todo en cada uno de los juegos. Bueno, y si no, y si hay tiempo y por ahí no hay preguntas, le podemos hacer como igual, pero la idea un poco, como decía Daniel, es hacer una presentación un poco más general, entendiendo un poco, creo, que hay algunas de las cosas que estuvimos viendo en el último encuentro, que también tuvo que ver con pensar las estrategias lúdicas, que quizás acá las podemos pensar como más ejemplificadamente con una propuesta que nosotros tenemos que se llama Kermesex, que no es la única, pero que quizás es la que entendemos que puede ser interesante para pensar en este espacio. Presentamos, a ver, armamos ahí un PowerPoint, no sé si lo quieren. Genial. No sé si se ve bien, ¿alguien tiene alguna consulta? Y Constanza, se ve bien. ¿Solo podría subir un poco más despacio para la traducción, por favor? Ah, perfecto, sí. Gracias. Bueno, en principio, como somos un conjunto de organizaciones de la región, nos parecía que estaba bueno dar cuenta de la fundación donde trabajamos, que es la Fundación Huésped, es una organización bueno, nacional y regional, que tiene también una proyección internacional, que trabaja desde 1989. Al principio su área de expertise estaba centrada en el VIH-Sida y en el trabajo sobre la salud pública. Pero bueno, parte del trabajo también de la fundación y de el fortalecimiento institucional y en la creación de líneas de trabajo y perspectivas, también fue centrando y ordenando las áreas de trabajo en la salud pública, por lo que el foco comenzó a estar puesto en las enfermedades transmisibles y en la educación sexual, o en la salud sexual y reproductiva, y por ende también en la educación sexual. A partir de la concepción, ahora lo vamos a ir viendo, pero a partir de la concepción y de la definición que tenemos de la salud pública, de la sexualidad, y porque obviamente nos paramos desde una perspectiva de derechos humanos. Es un poco el desarrollo de la fundación, por eso en estos últimos años ha ampliado su área de incidencia. Dentro de la fundación existen diferentes direcciones, obviamente direcciones más administrativas, direcciones de comunicación, una dirección muy importante y muy grande, que es la dirección de investigaciones, y también la dirección de programas, que es donde nosotros trabajamos, donde existen dos grandes programas, un programa que se llama de atención directa, donde se reciben consultas por diferentes vías de comunicación en Argentina, pero también en la región.
Quizás esto excede, pero nos parecía que estaba bueno, quizás algo que no habíamos charlado hasta ahora, es una información que podemos también facilitarles para también pensar el fortalecimiento de redes. Nosotros, bueno, tenemos atención por todos los canales, teléfono, mail, presencial cuando volvamos a la presencialidad, redes sociales, e incluso dentro de las actividades que desarrollamos, una tiene que ver con una consejería a nivel regional sobre salud sexual y reproductiva y aborto. En diferentes, sobre todo en la región de América Latina, con organizaciones también aliadas. Porque, como decía Daniel, también esa es una perspectiva de la cual trabajamos en general, que es quizás no solamente ampliar la propuesta y la concepción desde donde trabajamos, sino hacerlo en articulación con organizaciones y no necesariamente que crezca la fundación. Perdón, dejá ahí que no hablé del programa y el programa que yo coordino y que Anto, Marce y Maya, bueno, Marcelo participa de los dos programas, en el otro haciendo asesoría como abogado, pero este programa, desde donde estamos trabajando hoy y donde estamos sobre todo trabajando dentro de la iniciativa de Empower, es el programa de educación digital, redes y movilización social, que básicamente es un programa que fomenta el fortalecimiento organizativo e institucional desde una perspectiva de derechos humanos sobre, obviamente, la salud sexual, la salud pública, bueno, desde lo mismo que piensa la Fundación, la salud pública, particularmente en nuestro caso, centrada en la salud sexual y reproductiva y en la educación sexual. Entonces, en general, nuestro trabajo está pensado en el fortalecimiento de otras organizaciones e instituciones y la promoción de redes. Entonces, trabajamos en diferentes territorios, identificando, obviamente, uno de nuestros objetivos centrales es poder fortalecer las políticas públicas. Entonces, trabajamos sobre algunas legislaciones o algunas políticas públicas que entendemos que hay que ayudar a pensar y a repensar y acompañar su implementación a partir del fortalecimiento con organizaciones de su trabajo. Y parte de este trabajo, lo que nos ha llevado con el tiempo es también incorporar un equipo de trabajo, una línea de trabajo que es más reciente, que tiene que ver con la producción de materiales educativos digitales, que son cursos virtuales, que son guías, que son recorridos virtuales, que están basados sobre todo en sistematizar nuestra propia experiencia. Porque ahí fuimos como aprendiendo e identificando algunas demandas concretas, algunos actores invisibilizados, algún tipo de necesidades de recursos, que quizás con los materiales que antes usábamos, que quizás eran más materiales públicos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación o de otras organizaciones sociales, no podíamos responder esa demanda. Entonces, un poco nuestro programa tiene dos grandes equipos de trabajo, uno más pensado en este fortalecimiento institucional territorial y en el fomento de redes, y uno que se encarga de producir estos materiales. Y de hecho, en general, todos los proyectos que desarrollamos, como los que estuvimos presentando con Empower, pero no solo, se trabajan desde las dos líneas, una con el trabajo territorial y otra produciendo materiales. Ahora sí. Estoy yendo un poco más lento, me avisan si no, lo intento. Bueno, y sí nos parecía importante quizás dar cuenta de alguno de como los principios institucionales que tenemos como organización, porque bueno, como decía también Daniel, hay algunas diferencias. El primero, que me parece que es común a todos, pero siempre nos parece como importante resaltarlo, tiene que ver con la concepción desde la cual trabajamos y pensamos la sexualidad. ¿Sí? Que obviamente
no está asociada a la genitalidad, sino como a uno de los aspectos como esenciales, constitutivos de los seres humanos, que nos acompaña en todo nuestro ciclo de vida desde que nacemos. Obviamente vinculado con la sexualidad, con la identidad, con placer y también con la reproducción. Esta concepción de la sexualidad, obviamente es la que nos permite y nos permitió trabajar varios temas, varias miradas sobre la educación sexual. Yo ya lo he contado en otras veces, no me quería centrar acá, pero digo, en Argentina existe alguna legislación de salud sexual y reproductiva, que es el 2002, de educación sexual, que es el 2006, existe una ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que también es de 2006, y nosotros en general lo que pensamos, cuando pensamos en la sexualidad, es que no responde al trabajo con una ley que permite, posibilita y determina trabajar algunos temas y algunos campos, sino que justamente lo que entendemos es que como es parte constitutiva de las personas, lo que es necesario es poder pensar la integralidad de estas leyes que posibilitan, sobre todo en el caso de los niños, niñas y adolescentes, pensarlo como sujetos de derechos. Es algo que, bueno, por lo menos en Argentina no es una legislación que tenga tantos años, también es una legislación que todavía está en proceso de implementación, pero que obviamente si los niños y las niñas son considerados menores, es decir, si son considerados personas que todavía no alcanzaron una edad para tener ciertos derechos, es difícil pensar que se respete sus derechos, bueno, sus derechos en general, todos sus derechos, digo, su derecho de acceso a la salud, su derecho a tener una información fehaciente sobre diversos temas, la sexualidad y la educación sexual es uno de ellos. Entonces, nos parece importante y siempre reforzamos este punto, que entiendo que por cómo venimos trabajando, la mayoría de las organizaciones que estamos acá trabajamos más, en mayor o menor medida, desde una concepción parecida. Después, en segundo lugar, dentro de esta misma diapositiva, como decía Daniel, bueno, nosotros trabajamos con organizaciones aliadas en todos nuestros proyectos. No es parte de la fundación, quizás después si tenemos un tiempo podemos contar algunas experiencias anteriores, pero en este momento, en los últimos años, ya hace bastantes años, no hay un grupo de jóvenes que sea parte de la fundación, sino justamente lo que nos interesa es poder fortalecer a las organizaciones que ya vienen desarrollando prácticas, ya vienen trabajando con grupos de jóvenes, en este caso, pero nosotros trabajamos desde una concepción de ciclo de vida, por ende, trabajamos sexualidad con diferentes grupos etarios y en general, para trabajar adultos mayores, trabajamos con organizaciones especializadas en adultos mayores, para trabajar con niñas, niños y adolescentes, trabajamos con organizaciones y esperamos el fortalecimiento de diferente índole. Por ejemplo, particularmente, a partir de la iniciativa de Empower, nosotros lo que nos propusimos fue también ampliar hacia niños más chicos el grupo etario con el que trabajamos, porque nuestro foco, hace muchos años que está puesto en los adultos a cargo de los niños, en las adolescencias y obviamente en diferentes miembros de la comunidad como las familias. Y cuando pensamos el mundo educativo más formal, obviamente también trabajamos con otros actores centrales, ¿no? Los docentes, pero también los trabajadores que no son docentes y demás. Pero a partir de la iniciativa de Empower decidimos, y de la propuesta, indagar un poco sobre las necesidades, las inquietudes, los intereses de niñas y niños de 10 a 14 años. Entonces, además de ampliar ese trabajo con los niños y las niñas, también con los adultos referentes. Entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que van a ver en general, y que seguramente podremos contar para adelante, nosotros elegimos trabajar con algunas organizaciones aliadas que tienen distinto tipo de propuestas con los chicos. Entonces, con algunos clubes deportivos,
algunos grandes y masivos y algunos más pequeños, con espacios de colonias, donde hay otro tipo de trabajo con los niños y las niñas, y también otro tiempo y otra intensidad de trabajo, ¿no? Es más reducido en el tiempo, con espacios como comedores o espacios educativos no formales, apoyos escolares, en organizaciones más territoriales. También trabajamos con organizaciones como Scout Argentina, no sé dónde lo ubicaría, pero digo que también tienen un encuentro, quizás chico, digamos, son 2 horas por semana, pero que en general se mantiene durante toda la vida, y muchos de los jóvenes que participan de Scout después son líderes también. Bueno, como verán, diferentes tipos de organizaciones, porque lo que creemos es que nuestro aporte, que sobre todo está centrado en los adultos que trabajan con esos jóvenes, ellos ya lograron como el primer aspecto central desde nuestra mirada, que es establecer el vínculo. Nosotros y nosotras no trabajamos desde una perspectiva biomédica ni desde una perspectiva centrada en el lugar de especialistas. Y bueno, hace un rato hablábamos, después les vamos a compartir, o en realidad ya va a estar subido, algunos materiales que hablan sobre estos temas, porque lo que nos interesa en realidad es poder pensar que como la sexualidad es parte de nuestra vida y nos atraviesa, y tiene que ver con todos los momentos de nuestra vida y con diferentes situaciones que vivimos, también trabajar sobre estos temas tiene que ser parte de una cotidianidad. Entonces, si solo puede hablarlo una persona muy formada, muy especialista en el tema, eso es lo que genera, como sucede en el mundo en general de la salud, algunas barreras de entrada, de ingreso en esos temas. Entonces, lo que queremos es que, obviamente, cuando un tema es necesario que sea trabajado desde el ámbito de la salud o en organizaciones de salud, nosotros, el trabajo en red fomenta el acompañamiento y también la derivación a esos lugares. Pero nuestro aporte como organizaciones de la sociedad civil es ser la primera escucha. Justamente cuando hay una inquietud, cuando hay alguna duda, cuando hay algún temor, que nosotros podamos, nosotros y obviamente estos adultos a cargo de los chicos, sean quienes, como ya tienen un vínculo, puedan recepcionar muchas de esas preguntas. Y fuimos descubriendo, si quiere podemos pasar a la siguiente, lo que fuimos descubriendo y fuimos aprendiendo en este tiempo de trabajo, que es en general bastante importante. El programa antes se llamaba de otra forma, pero veníamos trabajando hace muchos años en este programa. Lo que fuimos aprendiendo es que hay diferentes estrategias y que está bueno pensar, tener las propuestas y las planificaciones amplias y flexibles para ir adaptándonos a cómo son esas organizaciones, cómo son esos vínculos, cómo viene funcionando. Y bueno, como les decía, nuestra mirada es muy alejada de la perspectiva de especialistas. Entonces, lo que hacemos, parte de la propuesta también que estamos haciendo ahora, por ejemplo, con la iniciativa de Empower, es armar un curso virtual para adultos de organizaciones para trabajar sobre sexualidad, que en marzo ya va a estar online, en donde hay un módulo sobre contenido de sexualidad, pero sobre todo los módulos están pensados en qué oportunidades todo el tiempo nos van apareciendo y cómo podemos aprovechar esas oportunidades para dar información correcta, para responder dudas, y sobre todo cuando aparecen algunas situaciones más complejas, también poder identificarlas. Digamos, ahí hay unas barreras que para nosotros son claves. Y lo que fuimos descubriendo, tanto en el mundo educativo más formal como en el mundo educativo más popular, digamos, es que las propuestas lúdicas son claves. Tanto propuestas lúdicas como quizás la Kermesex, que es una propuesta que quizás, si bien está abierta para cualquiera la pueda hacer, como supone alguna producción, generalmente
es una propuesta que nosotros tenemos y la llevamos a las organizaciones, pero también generamos un montón de materiales, y ustedes también van a ver otro material que les vamos a compartir, que es un kit de juegos, porque lo que entendemos es que muchas veces para esos adultos a cargo, darles recursos y algunas propuestas lúdicas posibilitan esos primeros pasos para empezar a discutir esos temas, que muchas veces, generalmente, digamos, aunque no necesariamente todos estemos especializados en discutir sobre sexualidad, estemos formados y hayamos, porque muchos en nuestros casos, quizás cuando éramos más jóvenes, no tuvimos la posibilidad de estudiar estos temas ni que nos lo enseñaran en la escuela, y obviamente la sexualidad estaba asociada, por lo menos en Argentina, solamente a la genitalidad. Si bien todo eso es cierto, lo que fuimos aprendiendo con el tiempo es que las preguntas de los chicos y las chicas, en grandes porcentajes, tienen que ver con dudas que nosotros tuvimos, con dudas justamente sobre la identidad, sobre el placer, sobre, bueno, los sentimientos y las sensaciones que viven, que estamos totalmente en condiciones de poder responder, no de un lugar de verdad absoluta, ni de lo correcto o lo incorrecto, sino desde pensar nuestra vivencia. Nosotros, yo no quería hacer que bueno, igual ya está sucediendo, pero digo, no quería hacer una propuesta tan larga, pero digo, es bastante clave para nosotros, todos nuestros encuentros, todos nuestros talleres, tratar, cuando trabajamos entre adultos, poder pensar, bueno, ¿cómo fue nuestra experiencia? ¿Cómo aprendimos sobre estos temas? Porque ahí también hay muchas dudas. Nuestra vivencia sobre los aprendizajes sobre sexualidad, en general, todavía somos generaciones que no hemos aprendido de una perspectiva, no nos han enseñado de una perspectiva más integral. Entonces, bueno, hay dudas, hay todo el tiempo la duda de que no sé. Entonces, eso muchas veces genera una barrera para trabajar algunos de estos temas o para responder preguntas. Uno a veces siente que es difícil decir no sé. Bueno, nosotros trabajamos en promover todo el tiempo, que contestamos lo que sabemos y lo que no sabemos está bien, ¿no? Eso significa no ser especialista. Y, obviamente, volviendo a las propuestas lúdicas, creemos que son claves para iniciar estos temas. Nosotros tenemos una propuesta lúdica que se llama Kermesex, que existe hace muchos años, cuando el programa estaba centrado en adolescencias, que fue modificándose, todo el tiempo se actualiza y se va cambiando, porque bueno, nuestra mirada sobre estos temas va cambiando, porque vamos ampliando. Al principio estaba pensado en adolescentes, y después con el tiempo, mientras fuimos incorporando la perspectiva más del ciclo de vida, y fuimos trabajando con otras poblaciones, fuimos pensando otros juegos para otras edades, y parte del trabajo que hicimos durante el 2019 y el 2020 fue crear 4 juegos destinados específicamente a los temas que salieron en la investigación que hicimos en el primer proyecto con la iniciativa de Empower, que fue trabajar con niños y con niñas de 10 a 14 años. Nosotros en esa investigación relevamos inquietudes y a partir de esas inquietudes trabajamos con un grupo de recreólogos, acá sobre todo Anto, después también podrá hablar un poco más del tema, desarrollamos juegos específicos. Entonces ahora me interesa mostrarles algunos juegos más generales de la Kermesex y después podemos detenernos en los específicos que armamos ahora. Cada vez que nosotros trabajamos con la Kermesex, lo que hacemos es, obviamente, armarla más parecida a una idea de kermés, cuando se puede, ¿no? Al principio era un poco más casera, ahora tenemos como unos stand chiquitos, entonces cada juego está en un stand, cada juego tiene por lo menos un facilitador, que parte de los facilitadores somos nosotros como equipo, pero también parte de los facilitadores son los adultos de las organizaciones. Siempre queremos que es una facilitación conjunta porque ahí, bueno, como vengo diciendo, para nosotros es clave los adultos de las organizaciones. Entonces,
Entonces, si bien la Kermesex es una propuesta para niños, niñas y adolescentes, en este caso, o para público en general, nosotros ponemos mucho hincapié en el trabajo, porque creemos que en la práctica de poder facilitar esos temas, también se aprende esto que venimos diciendo, ¿no? Cómo responder, cómo ubicarnos en otro lugar, porque obviamente cuando nosotros facilitamos en un juego, no es lo mismo que yo lo facilite, que lo facilite la profe de la colonia, porque ya la conocen, entonces salen otras preguntas. Entonces, siempre Hola, nos parece que es... Una consultita, mira, este tema de hacer todas las cartas y firmas con los adolescentes ha tomado su tiempo y justo ahora Mariluz, que es la persona que los asesora, está yendo a encontrarse con ellos y le estoy enviando las cartas para que las firme. Me parece que no es Nosotros para habíamos nosotros, elaborado ¿no? uno para padres, otra para adolescentes, para que las firmen como carta de compromiso, pero tú también habías colocado una Yo carta de habría que compromiso. mutearla. Ahí está. Yo, perdón, como justo hizo una intervención, pensé que me estaba preguntando. Bueno, sigo. Entonces, un poco la propuesta es eso. Obviamente nos interesa, y me interesa mostrarlos un poco los juegos. Todos los juegos nosotros tenemos unos instructivos. Eso es algo que no les mandé, pero les puedo mandar por si les interesa. Hay instructivos de cómo jugar, cómo se juega y sobre todo de cómo facilitar, que es lo que a nosotros nos parece clave. Bueno, y hasta ahora, acá hay algunos juegos, porque hay muchos juegos y nosotros en general elegimos de acuerdo a dónde se va a realizar la Kermesex, con quiénes y cómo, cuáles van a ser los juegos que vamos a elegir, cuántos chicos va a haber y demás. Pero bueno, acá hay algunos juegos que tienen más que ver sobre diversidad. Bueno, ampliarla. Nos están preguntando si la podemos ampliar. Yo no lo estoy manejando, así que... Por ahí, como era lindo diseñado, yo les saqué una foto, pero después les puedo pasar, si no, también, bueno, en la facilitación lo van a poder, en la indicación de cómo jugar y cómo se facilita, también está esta información, que es un Word, así que después se las pasamos también. Pero bueno, acá tenemos... Después lo subimos, Coti, a la plataforma de la comunidad de práctica, para que lo tengan también a disposición. Perfecto. Bueno, acá sobre diversidad tenemos, por ejemplo, pusimos algunos, ¿no? Estos 4 juegos. Uno que a mí de mis preferidos, de hecho, es el de rompecabezas, porque por ejemplo, con el tiempo lo fuimos aprendiendo. Cuando trabajamos con algunas organizaciones, fuimos descubriendo que, por ejemplo, la violencia obstétrica en niñas, sobre todo, y jóvenes de barrios populares, era un tema central. Entonces, por ejemplo, el juego Rompecabezas es una historieta de una ilustradora muy conocida por acá, que se llama Maitena, que nunca sé si es argentina o uruguaya, pero bueno, no creo que sea, no sé si es conocida afuera de Argentina, pero que habla sobre violencia, son algunos chistes sobre violencia obstétrica, sobre cómo espacios de salud atienden. Argentina, muy bien. Entonces, eso es un rompecabezas y, por ejemplo, la propuesta de juego es armarlo y también discutir, ¿no? Se facilita pensando qué les pasó, si les pasó alguna vez, cómo, si lo vieron y demás. El de derribar el sexismo, que de hecho en otro proyecto hace poco lo fuimos como modificando y actualizando más todavía, pero ahí aparecen, es como uno tira con las pelotas en las latas, donde hay algunas imágenes más estereotipadas y la propuesta justamente, las imágenes más estereotipadas de cómo se representan o son representadas las mujeres y los varones, y la propuesta obviamente es tirar las latas y también discutir y charlar un poco sobre estos temas con quienes participen de la Kermesex y habilitar a la palabra. Para nosotros es importante eso. A partir de un mismo juego, de una misma situación, aparecen un montón de situaciones distintas y mucho más cuando quien nos facilita los conoce y las conoce. Bueno, el juego de jengibre, que tiene que ver con el hombre de jengibre y armar y pensar algunos prejuicios más sobre la sexualidad, la corporalidad, bueno, temas que ustedes ya conocen. Nosotros hace bastante tiempo que venimos como identificando que cuanto menos se conoce o se nombran las diferentes partes del cuerpo, más mitos se van construyendo. Entonces también parte de ese juego permite
hablar, nombrar y demás. Bueno, si quieren pasamos, así no me detengo solamente, hay un montón de juegos. Por ejemplo, estos tienen más que ver con infecciones de transmisión sexual, sobre todo, quizás estos son los que tienen más contenido estereotipado, si se quiere, sobre estos temas. Digo, el Memomac trabaja sobre métodos anticonceptivos y la propuesta es pensar el nombre del método anticonceptivo y una imagen, y que hagan un juego de memotest sobre uniendo cuáles son esos métodos, y en general cuando los facilitamos lo que tratamos de trabajar es cuáles conocen, cuáles no conocen, ¿no? Supongo que en cada lugar es distinto. Nosotros en Argentina, a partir de la ley de salud sexual, existe una canasta de métodos anticonceptivos que son de distribución gratuita, y muchas veces lo que conocemos es que los chicos no lo saben, no lo conocen. Entonces también es una buena puerta de entrada para pensar el trabajo en red con algún centro de salud o algún espacio para que puedan acceder. La sopa de letras tiene más que ver con pensar, bueno, el VIH, y sobre todo el test de VIH con palabras claves, y con todos los derechos que existen alrededor del VIH y de las personas que conviven con VIH, y tanto en Vocala como Ponelo Bien tienen más que ver con el uso correcto del preservativo. En Vocala es como el juego de tirar las argollas, son penes de madera que tienen colocados preservativos, o algunos no, y la idea es invocarlo en los que está utilizado de forma correcta. Obviamente eso habilita para trabajar un montón de temas, y en Ponerlo Bien también, pero ordenarlo sobre cómo deberían ser los pasos. Y después en la última, si quieren pasemos, no, les habíamos reordenado. Y después, estos son los juegos que ahora tengo que hacer unas correcciones con los nombres, pero que fuimos armando más en función de la investigación que hicimos a partir de la iniciativa de Empower. Trabajamos centralmente con 6 organizaciones, donde hicimos encuestas a niños y niñas, y después también hicimos algunos focus group, y cuando terminó el proceso hicimos unas encuestas masivas a niños y a niñas y a familias también sobre estos temas, y además hicimos algunas encuestas a adultos referentes de las organizaciones. Básicamente las preguntas, nosotros también tenemos un pequeño informecito, si les interesa también lo podemos pensar, pero digo, las preguntas tenían que ver, justamente porque la particularidad también en Argentina es que en mayor o en menor medida existe una ley de salud sexual, entonces creemos que hay algunos temas que se empezaron a charlar. Pero bueno, son algunos, en algunos lugares y no en todos lados. Y también cuando se empiezan a charlar algunos temas, lo que se hace es que se visibilizan algunos y se invisibilizan otros. Entonces nuestro trabajo de investigación estuvo centrado en 2 aspectos. Por un lado, en saber cuáles eran los temas que no charlaban con nadie, cuáles eran los temas que más les interesaba saber, y ahí salieron muchas cosas muy diversas que las fuimos como agrupando, y nos sirvieron de insumo para pensar estos juegos, pero también para pensar el curso virtual, para pensar materiales. Ahí salieron algunos aspectos muy interesantes, y con muchas diferencias entre los chicos y las chicas que tienen 10 años y los que tienen 12, también en preocupaciones. Y también parte de lo que nos interesaba saber era, bueno, ¿con quiénes lo hablaban? ¿Quiénes eran esas referencias? Como para confirmar si en esta edad, que es un poco más chica de lo que nosotros estábamos acostumbrados, los adultos de las organizaciones también cumplían un rol. Y eso fue algo que fuimos como confirmando. Hay temas, quizás los más visibles o los más generales, que por ahí se ven en la escuela y se charlan en la familia, y después están los otros, que no se charlan. Que no necesariamente en todos los espacios de educación más popular, no formal o diferentes. No es que en todos se charla, pero cuando aparecen o cuando aparecen algunos conflictos, aparecen oportunidades para charlarlos. Nosotros en ese momento hicimos un recorte teníamos 5 grandes temas, elegimos 4 porque era lo que nos habíamos propuesto, y el quinto lo estamos desarrollando este año
en un formato diferente que ahora les vamos a contar. El primero, que no se llama código secreto, sino que se llama cambio y fuera, o sea, están las dos posibilidades de nombre, quedó el otro y cuando lo pasamos lo pasé mal, que es el más general y el que nos pareció clave. En realidad es un juego de preguntas verdadero y falso y de moverse. La propuesta del juego es que se pueda jugar en un tablero, pero que también se pueda jugar en la calle, avanzando con preguntas de verdadero y falso, que está centrado en los cambios puberales, que en ese momento están viviendo los chicos y las chicas. Esto básicamente porque sí había una mirada sobre, que se charlaban sobre alguno de estos cambios, pero siempre y exclusivamente sobre los cambios físicos, y nunca sobre todo lo que significaba. Entonces quizás los chicos sabían que iban a ser más altos, que les iba a cambiar la voz, pero no, eso no estaba asociado con cambios de humor, con otros cambios, ¿no? Entonces nos parecía que estaba bueno. Lamentablemente por la pandemia hemos armado los juegos con un grupo de especialistas, todavía no los pudimos probar. Hace un ratito estaba terminando un mail para enviar justo. Parte de nuestra estrategia es septiembre y octubre, que Argentina está avanzando, o bastante más avanzada en su plan de vacunación, es avanzar en poder probar estos juegos, porque las organizaciones ya abrieron, ya tienen actividades, entonces por las dudas, en septiembre y en octubre vamos a hacer unos kermesex y poner estos juegos y otros, porque nos interesa ver si funcionan, porque todavía obviamente podemos hacerle modificaciones. Pero digo, este juego va a estar pensado, centrado en eso. Las preguntas, no nos queríamos extender, pero las preguntas tratan de combinar los cambios más, o sea, nuestra mirada sobre la sexualidad, ¿no? Las situaciones más sociales, más físicas, más vinculares, como todo eso tiene que ver con los cambios que están atravesando en ese momento de su vida. El segundo juego, que se llama Ciclando, no Ciclas, tiene que ver con las primeras menstruaciones, porque ese fue un tema que salió mucho, y si bien todos contaron que es algo que se comenzó a trabajar en las escuelas, siempre no se ha modificado la forma ni la manera, entonces hay una perspectiva muy biológica, lo que sucede biológicamente en el cuerpo y qué significa menstruar, pero que no está pensado de una forma integral. Entonces ahí aparecieron varias preguntas, entonces se armó un juego de tablero más complejo que trata de combinar ambas cosas y que los chicos puedan sacarse dudas. Y además, algo que advertimos también es que muchas veces se trabaja y se piensa la menstruación solo para niñas. Entonces la propuesta de este juego es que sea para todos, para niñas y para niños. Bien. Después, el tercero es Espejate, es un juego es una instalación, de hecho no es un juego, que tiene más que ver con la discriminación, es un juego típico de kermesex, de kermés, en realidad de espejos que deforman la imagen, como para pensar también un poco en la discriminación, qué tipo de discriminaciones que aparece, ¿no? Digo, en todos esos temas. Y el cuarto, que se llama Imaginario, ahora voy a ir un poco más rápido porque tengo menos tiempo, pensé que tenía más, que tiene más que ver con desarmar los mitos sobre la heteronorma. Básicamente el cuarto tiene que ver con que la pregunta sobre la identidad fue una pregunta que apareció mucho en los chicos. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé si me gustan chicos o si me gustan chicas? ¿Cómo sé cómo me identifico? Entonces, un poco desarmar mitos y abrir a varios temas. Estos son los juegos que armamos, y que también tienen instructivo y que también les podemos compartir. Y después, y que nos parece que son propuestas que pueden ser muy útiles y que pueden ser muy utilizadas por todos. Y este año, a partir del trabajo, digamos, de la continuidad del proyecto, lo que decidimos fue, el quinto tema que había aparecido con mucha importancia tenía que ver con el mundo digital.
con la ciudadanía digital, con la discriminación, con el uso, y la privacidad y el consentimiento, con el uso de imágenes. Entonces, nos parecía que podía ser interesante incorporar un videojuego a la Kermesexpo. Ya teníamos alguno, pero incorporar uno. Entonces, que una de los stands tuviera unos celulares o unas tablets, todavía no lo definimos, porque tiene más que ver con el uso de Internet, pero que pudieran jugar sobre estos temas desde la virtualidad. Entonces estamos trabajando con una organización especializada que se llama Fundab, especializada en el armado de videojuegos, y estamos armando un videojuego que básicamente tiene que ver con dilemas. Cada chico y chica le van a aparecer como situaciones y tiene que ir como eligiendo. Entonces, quizás voy a decir algo que no lo sepan todo el mundo, pero yo siento que es la versión siglo XXI de esos libros más como elige tu propia aventura. Porque no hay una única forma de jugar, depende cada respuesta a cada tema, se armen un árbol de situaciones muy diferentes. Entonces lo que nos interesaba era poder pensar un videojuego o un juego que abriera un montón de situaciones y que pudiera arrojar resultados. Más allá del resultado para quien juega en ese momento, también para quien facilita la institución, el docente, pueda saber, bueno, qué aparece, cuáles son los lugares en donde más desconocimiento hay. Porque bueno, venimos trabajando también con con Faro Digital, que es una organización que ustedes también ya conocen, sobre, bueno, cuáles son los aspectos donde más aparecen dudas o desconocimiento de los chicos. Por ejemplo, la fake news. Entonces estamos desarrollando ese juego, acá hay algunas imágenes que podemos compartir un poco más, pero que nos parece, si quieren ya podemos pasar, creo que es la última igual. Lo que nos parece es que esta propuesta de juegos, como muchas otras, ya termino, creo que tengo 2 minutos más, así que voy a cerrar. Lo que nos parece es, la Kermesex es una propuesta que obviamente todos pueden tener, que hay instructivos, que se pueden armar más juegos con tiza sobre la calle y también hacerlos muchos de ellos, que el juego es el medio, que lo que hace es que cuando quienes somos parte de organizaciones, o sobre todo hay adultos, docentes que vienen desde el mundo más de lo lúdico, de las actividades, profesores y profesoras de educación física, es un mundo al que conocen y se sienten por ahí más identificados, entonces ahí lo que hacemos es pensar, bueno, cómo estos juegos aportan contenidos que quizás no saben tanto y que pueden ir como reforzando e identificando. Y por ahí para el mundo de las organizaciones que sí vienen trabajando estos temas, pero que tienen presentaciones más estructurales, más formales, más charlas, o más espacios que quizás generan más distancia con los niños y las niñas, lo que creemos que ahí el aporte es pensar una estrategia lúdica que quizás no estaban incorporando. Bueno, todo lo que vimos el encuentro pasado y que las compañías de tiempo de juego sobre todo fueron contando. Entonces nos parece que ahí hay algunas propuestas. A partir de esto, que tiene muchos años, fuimos desarrollando varias propuestas más. Entonces, como les decía antes, va a estar subido en lo que van a presentar después, un kit de juegos, por ejemplo, que uno se baja el kit de juegos y puede imprimirse los tableros o dibujarlos, y esos van a ser juegos de mesa. Entonces ahora cerramos un kit de juegos más de mesa sobre, dice sobre ESI, porque es por ahí para el mundo más formal, pero sobre educación sexual. En estos momentos estamos empezando a desarrollar un kit de juegos sobre vacunas, porque nos parece que es un momento clave para discutir vacunas, y porque para nosotros discutir salud sexual y reproductiva es discutir vacunas, es discutir derechos. Y también algo que fuimos como modificando en los proyectos que estamos desarrollando, también estamos armando una guía de juegos más callejeros para educadores populares. Entonces, todas estas herramientas, además de que se las vamos a compartir, lo que nos parece es que son otras puertas de entrada. Lo que nosotros necesitamos, o lo que nosotros creemos es que para fortalecer organizaciones o docentes a cargo, digo, la persona que está a cargo de los chicos, lo que hay que poder pensar es, bueno, ¿qué necesitan? ¿Más información? ¿Estrategias lúdicas? ¿Cuál es el punto que fortalecería su intervención y su forma de trabajo?
y estamos como abocándonos a esas propuestas, porque lo que queremos es que ya quienes están a cargo, quienes son parte de esas organizaciones, tienen lo más importante, que es el vínculo. Entonces, sabemos que esa primera escucha para cualquier situación es clave, porque ahí se cuentan cosas que quizás no se cuentan en otros lugares. Entonces, lo que queremos es acompañar y fortalecer ese rol. Y ahí sí termina. Bueno, cualquier cosa está, bueno, les agradezco por escucharme tanto tiempo. Hace un rato dije que iba a tardar mucho menos, finalmente lo que tardé. Y ahí tienen mi mail y en la página de la fundación, que además de tener todo lo que estamos diciendo, a partir de octubre, del 4 de octubre, que es el aniversario número 15 de la Ley de Sexualidad Integral en Argentina, de Educación Sexual Integral en Argentina, se va a lanzar un recorrido virtual que nosotros armamos, que también va a tener varias guías nuevas y algunos materiales. Así que cualquier cosa ahí también puede ser. Y todo eso lo trasladaremos al repositorio. Vale, muchas gracias Constanza por compartir gran parte de la experiencia. Definitivamente concordamos en que la lúdica es un medio para convocar y sobre todo para mantener el interés, ¿no? Que creo que es lo que a veces nos cuesta en los diferentes programas que hacemos, ¿no? Como que ya planteamos el diálogo, ya convocamos la gente, ahora ¿cómo hacemos para que se mantenga enganchado? Y desde, digamos, como experiencia de tiempo de juego, siempre ha sido también todo un reto pensar, y ahora que nos disfrazamos, hacemos esto, corremos, bailamos, cantamos, volvemos a los juegos tradicionales, quizás como las figuras de cuerda, para pensarnos los estereotipos, y bueno, en ese reto como que siempre estamos constantemente. Entonces ahora queremos invitarles, si alguien quiere compartirnos alguna experiencia, quizás alguna pregunta sobre este tema que nos comparte Constanza. Yo puedo empezar diciendo algo nuevamente, como siempre, esperando que las colegas vayan pensando sus preguntas. Me encantó la presentación, buenísima, Constanza, y creo que abre un debate súper interesante. Les cuento algo más personal. Yo encuentro perlitas de sabiduría en las letras de algunas canciones, y hay una canción de un músico brasilero ya fallecido, lamentablemente, falleció joven, que se llama Gonzaguinha, y la letra dice: la belleza de ser un eterno aprendiz. Bueno, yo también soy un eterno aprendiz, y aprendí de tiempo de juego en México hace un par de años la importancia que tienen los juegos y las estrategias lúdicas para tocar temas difíciles y para tocar cualquier tipo de tema. Yo la verdad era un poco descreído de eso, pero Mari, que nos está acompañando, Marian Morales, a un encuentro que hicimos en México, llevó una dinámica que no estaba programada. Creo que era una combinación de un piedra, papel o tijera con una rayuela. Y a mí me parecía que esto va a ser un plomo, una cosa, una pavada, una tontería. Pero fue buenísimo y derribó en una primera barrera que tenía todo el grupo para empezar a tocar un tema. Abrió una puerta, como muy bien dijo Constanza. Y creo que el principal aprendizaje que yo saqué de ese ejercicio fue que el juego nos iguala y nos convoca a todos, independientemente de las edades. Todos somos seres lúdicos, ojalá hasta el momento de nuestro fallecimiento. Entonces me pareció que fue una estrategia muy buena, desde luego también para trabajar con chicos y con chicas, pero con padres y docentes. Y después sí, desde luego, tiene que haber sustancia, esto es lo que aludía Constanza, de no ser percibidos como expertos. Entiendo de dónde viene el comentario, entiendo que tiene que haber una relación más horizontal y reconocer que en algunos casos no tenemos todas las respuestas desde ya, pero sí creo que es muy importante que el juego vaya complementado con facilitadoras que tengan la capacidad, bueno, para ir encaminando la discusión, absolviendo algunas de las dudas, etc. Creo que ambas cosas van de la mano, pero quería compartirles eso. Nada, pues me pareció que podía estar bueno que lo supieran.
y para darles tiempo para que pensaran sus preguntas, porque sé que muchas otras organizaciones que participan en esta iniciativa también han estado trabajando en el desarrollo de algunas herramientas lúdicas. Así que tal vez es un buen momento para que compartan también. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, Hola, soy Juvenal de Cusco, del proyecto Zipahuayna. Quisiera hacer una pregunta sobre una parte de la exposición cuando formularon, cuando armaron los juegos, mencionaron que se hicieron focus groups a familias y a niños y también encuestas, donde lo que les interesó era saber los temas que no se hablan y cuáles son los temas que les interesan. Me gustaría saber un poquito, ¿no? ¿Cuáles fueron esos temas que no se hablan y cuáles fueron los temas de interés que resultaron de este focus group, de estas encuestas para la elaboración de los juegos? Me ha gustado mucho la presentación y el proyecto. Un fuerte saludo, un gran saludo para ustedes, compañeras y compañeros. Bueno, gracias. Bueno, un poco, digo algunas, pero también con Marcelo hicimos la investigación, así que quizás él puede decir otros, pero las principales son las que establecimos en los juegos. Digamos, las preguntas sobre la mirada más integral sobre los cambios puberales, tanto en general como menstruación, digamos, no lo físico, que quizás eso sí aparecía, pero las otras cosas, digo, los cambios de humor, como que todo eso no aparecía como tan identificado. O sea, los cambios que estaban viviendo, cosas que les estaban pasando, no las hablaban. Después, obviamente, varios temas en relación a la discriminación, por eso armamos un juego sobre eso, de diferentes tipos y formas. Em, el mundo de lo digital de diferentes formas, pero también ahí, sobre todo el uso de la imagen. Y después, más la discusión sobre la heteronorma, digamos, cómo sé esto, no tanto en la encuesta, pero sí en los focus, apareció en diferentes tipos de organizaciones, eh, chicos y chicas diciendo, por ejemplo, en una que fuimos con Antonella, nos pasó algo que para mí es muy llamativo, que era un espacio, una colonia de un sindicato. Entonces, los chicos y las chicas lo que decían es que por ahí sus papás, en algunos temas, les parecía perfecto, entonces si se ponían, no sé, una remera del Che Guevara, les parecía que era lo mejor del mundo que pudieran hacer sus hijos por su mirada política, pero si después les proponían pasar por un lugar vinculado con la diversidad sexual, bueno, no sé qué ejemplos podría usar que todos conozcamos, o ir en Argentina a la Marcha del Orgullo, les parecía rarísimo, los incomodaba. Entonces apareció una idea de que los padres eran hipócritas, como que algunas cosas sí estaban bien y otras cosas no. Ese tipo de preguntas, muchos chicos y chicas diciéndonos que, bueno, que no ¿cómo sabían? O sea, nos preguntaban con Antonella algo que dimos algunas vueltas para conocer, pero era eso, ¿cómo sé si me gusta una chica o un chico? Nos preguntaron. En varias oportunidades de diferentes formas. Entonces había algo sobre su mirada, que no tenía tanto que ver con la heteronorma, que nos parecía que estaba bueno también abrir como tema. Después, obviamente, sobre todo las chicas un poco más cerca de los 12, no de los 12, de los 14 años, ahí sí preguntas más clásicas, quizás, que nos sorprendió que no hablaran con otros, como, bueno, métodos anticonceptivos, cómo cuidarse, esos temas. No hicimos juegos sobre esos temas porque por ahí ya teníamos, pero creo que fueron esos. No me acuerdo, Marce, ¿se te ocurren otros? No, sí, creo que eran eso. Yo, de pronto, dos datos que nos habían resultado significativos en esa etapa tenían que ver mucho con quizá plantear situaciones o que los niños y las niñas sintiesen de que estaban llevándole a adultos situaciones de discriminación, mucho con lo que tiene que ver con la gordofobia, diversidad corporal,
¿no? Y también compartirles experiencias desagradables navegando por la web. Y en ambos casos era muy relevante, era muy significativo como una falta de repercusión por parte de los adultos en formular devoluciones respecto de esas situaciones que ellos llevaban y ellas llevaban. Pero bueno, justamente fue como decía, más en lo que nos enfocamos para intentar proponer intervenciones que hagan un poco, nos hagan hacernos cargo entre todos de esto. Gracias. Andrea tenía la mano y después Pera. Entonces, Andrea. Vou falar em português. Bom, primeiro agradecer, né, a apresentação, Constança. Fiquei assim muito curiosa para conhecer mais da metodologia e sobretudo dos jogos, né, que eu tenho certeza que eu acho que um dos objetivos é que a gente possa compartilhar essas experiências e esses instrumentos, então vai ser muito, muito bom. E também achei muito interessante a metodologia, né, que vocês, se eu entendi bem, que vocês trouxeram, que é num primeiro momento toda essa questão das encuestas, né, da pesquisa, da escuta, e a partir daí pensar como responder, seja através de jogos, seja através, né, de apoio a educadores, a adultos. Então, acho que é um fluxo muito interessante. Eu ia fazer a mesma pergunta que o colega fez, né? Que era um pouco saber o resultado das encuestas, né? Saber quais são os temas mais tabus, mais difíceis de compartilhar, com quem que é compartilhado. A gente aqui, pela CEP, alguns anos atrás, desenvolvemos um aplicativo, Partiu Papo Reto, direcionado à questão de direitos sexuais e reprodutivos, depois ele foi ampliando, mas sobretudo para adolescentes. E uma das perguntas que a gente fez para colher, né, informações e saber o direcionamento desse aplicativo era um pouco exatamente aonde que eles buscavam informação sobre saúde sexual e reprodutiva, sobre sexualidade, né? Porque é muito importante, né? Aonde que você busca essa informação vai ser muito determinante. Quando você falou dos grupos focais que vocês desenvolveram, né? Inclusive foi uma referência muito importante para depois elaborar os juegos, e fiquei curiosa se os grupos focais e as conversas eram divididas entre ninhos e ninhas ou eram grupos conjuntos. Eu pergunto isso porque aqui nós fizemos alguns grupos focais, inicialmente com meninas e com meninos em separado, e quando a gente quis fazer junto, né, meninos e meninas, houve uma resistência muito grande, sobretudo por parte das meninas, né, de juntar os dois grupos. Então, seria uma curiosidade que eu tenho. E gostei muito também do olhar que vocês trazem, né, e enfatizam da questão da sexualidade como alguma coisa natural que atravessa todos os estágios da vida. E aí queria compartilhar com vocês rapidamente que aqui a gente está participando de uma experiência de elaboração de uma política pública, que é o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, e tem uma discussão muito grande da relevância de trazer a discussão da sexualidade para dentro dessa política pública, como inclusive uma estratégia de enfrentamento e prevenção da violência sexual, né? Mas ainda assim, eu tenho certeza que vocês também, a gente encontra muitas barreiras, né, e obstáculos e resistências nesse sentido. E seriam esses, mais do que perguntas, talvez comentários. No sé si entendí todo, pero voy por lo que entendí y en todo caso lo volvemos a ver. Por un lado, en relación a
la metodología, quizás algo que no dije es, cuando nace la Kermesex, nace un poco de muchos años de trabajo en talleres y actividades. Entonces, quienes la armaron, que, bueno, Antonella también puede contar, que fue más parte de ese armado, ya teníamos experiencia, ya sabíamos, ya había algunos juegos que ya se hacían de alguna forma, algunas cosas ya habían sucedido. Bueno, por ejemplo, a mí particularmente ya me había pasado lo que contaba de violencia obstétrica. Entonces, esa primera parte, esos primeros juegos nacieron de ordenar o sistematizar nuestra experiencia. Entonces, cuando empezamos a pensar en el proyecto de trabajar con niñas y con niños más jóvenes, que no necesariamente teníamos la misma experiencia, obviamente tratamos de pensar un proceso más ordenado y sistemático de cómo llevarlo a cabo. Entonces, bueno, Marcelo y yo, que quizás dentro del equipo venimos trabajando más o tenemos un perfil más de investigación, bueno, encaramos ese proceso para poder pensar una investigación y ordenar esa información y que no sea solamente una investigación cualitativa, que es lo que yo igual más hago y tengo más experiencia, porque justamente el objetivo, y es lo que terminó sucediendo, era llegar a por lo menos 1000 jóvenes, niñas y niños, y a familiares. Entonces, digamos, tratamos de pensar un proyecto que pudiera cumplir ambas cosas, que pudiéramos organizar la información no solamente ordenada o caracterizada en un grupo etario, no sabíamos si los chicos que van a un club deportivo tienen las mismas inquietudes que chicos de un barrio popular, de un comedor, o chicos de algún espacio más vinculado a alguna religión. Entonces, la propuesta fue pensar una muestra diversa, no sé si representativa, pero por lo menos diversa, y sí encarar algunas preguntas iguales, y también fuimos incorporando otras. Y sí, por ahí la parte más de focus group fue diferente, y sigue siendo, porque tratamos de, por ejemplo, ahora para el proceso que estamos desarrollando, que sobre todo lo está haciendo Marce, del videojuego, bueno, la idea también es trabajar en un ida y vuelta con algunos de esos jóvenes, porque lo que nos parece más importante y que creemos que es la clave de la Kermesex es que trabaja sobre temas que son significativos, no trabaja sobre lo que les resulta obvio, que eso es para nosotros la clave, que no sea algo que están viendo en cualquier lugar, que no sea una extensión de la escuela, porque ahí hay algo de esa estrategia lúdica que creemos que se pierde un poco, que no hay algo, un poco lo que decía Daniel, que nosotros tenemos la experiencia, que quien era la directora antes de programas, que se llama Mar, que participó de algunos encuentros al principio, para ella también fue clave esa experiencia en México. De golpe rompió con lo esperado de un encuentro donde es más bien una conferencia. El hecho de levantarse, de hacer otras cosas, de ubicarse en otro lugar. Bueno, creemos que hay algo en las estrategias lúdicas que invitan a eso, y que como se rompe con lo establecido, también genera otros resultados. Seguramente me estoy olvidando. Sí trabajamos en general, en los espacios que eran mixtos, trabajamos con chicos y chicas juntos. Y en algunos espacios que quizás no eran mixtos, sí trabajamos por separado. O solo con niñas, porque eran solo de niñas. Respetamos la lógica y el funcionamiento que ya existe, digamos. A veces funciona mejor, a veces funciona peor, ¿no? Desde ya. No sé si había algo más. O si alguien quiere agregar, ¿no? Digamos, antes o todo. Yo quisiera agregar algo, Constanza, a lo que estás diciendo, y es como, desde la experiencia de tiempo de juego, es como, ¿cuáles temas son tabús, pero para quién? Nosotras hicimos algo que era como una caja de los secretos, y tal vez para nosotras, profesionales, muchos años trabajando,
no nos podíamos esperar que un niño o niña de 10 a 14 años nos preguntara si un aborto duele. Y cuando cogimos una cajita como ponga ahí, no ponga su nombre, qué nos quiere preguntar o preguntarle a la gente, y si empieza a salir un aborto duele, el periodo huele a feo o la menstruación, y empiezan a salir un montón de preguntas y nosotras fue como esto que dice Constanza, las especialistas que nunca se esperaban que les preguntaran en estos grupos tan pequeños estas cosas, pero que entre ellos las preguntas sí están. Entonces ahora decimos como, bueno, tenemos preguntas que son tabú, pero ¿para quién son un tabú? Entonces ya ellos y ellas nos empiezan a decir, profe, pues para mi mamá, porque mi mamá me dice esto y esto alrededor de la menstruación, o para mi papá, o en el colegio. Entonces ellos mismos ya empiezan como a decir, ¿para quién es que es un tabú? Porque a veces, muchas veces no es para ellos mismos. Algo que también nos funciona mucho son la estrategia de los grupos mixtos, que ya estábamos jugando algo de preguntas, precisamente con un come galletas, y le dice una niña a un niño, ay no, me da pena, pero ¿tú sabes que es una toalla higiénica? Y la niña iba con toda la pena del mundo, el niño le dice, sí, claro, yo sí sé, y empiezan a contarles un montón de cosas, y ellas mismas dicen, pues yo no me esperé que mi compañero me fuera a decir, porque pues él es un niño. Tiene mi misma edad, pero es un niño. Entonces, como que en ese espacio de juego, de relacionamiento mixto, y a veces también con solo niñas, es donde uno va como también apartando ese lugar de especialista, pero también descubriendo nuevas metodologías para implementar directamente en el campo, con lo que para ellos y ellas funcione y esté bien. Entonces, espera. Hola, buenos días. ¿Me escucho bien? Me imagino que sí. Ah, gracias. Tengo algunas preguntas, sobre todo porque, como dando cuenta de las propuestas de juego, me imagino que son propuestas de juego para jugarlo de manera individual. O sea, no, y entonces ahí viene mi pregunta. ¿Se piensa este juego aplicarlo a grupos? O sea, ¿cómo un grupo va a jugar el rompecabezas, cómo el grupo juega, cómo el tumba latas, la sopeletras, el memorama? O sea, ¿cómo ustedes están pensándolo esto? O si no está pensado para trabajarlo en grupos, sino para trabajarlo como más directamente con una persona o con dos personas. Pregunta eso, y a eso vienen como otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, también si se está pensando jugar con grupos, ¿cómo se juega, por ejemplo, el sentir de competitividad que en muchos juegos sale? Porque como llevamos jugando mucho tiempo con este sentir, pues, de competitividad, ¿cómo se maneja esto en estos juegos para no caer precisamente en algún tipo de violencia, ¿no? Sobre todo como en algunos temas que pueden ser más riesgosos de provocarlos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, este juego de la heteronorma, desarmando la heteronorma, es como aquí en México, por ejemplo, ahorita está así como a debate público el uso de la E, ¿no? De la E como para expresar lo no binario. Entonces, sí es como de, híjole, ¿cómo le haces cuando el juego provoca como cierta emoción, ¿no? Y también provoca con la memoria cierta competitividad para no caer en un riesgo de violencia? Y la otra es que, por ejemplo, en Sicanda nos hemos dado cuenta que la chaviza exige como juegos que tengan más que ver con esta como relación mental física. O sea, más juegos de mover el cuerpo o de relacionarse con otras personas, porque si no se aburren. Entonces, en este sentido también va pues la otra pregunta, pero te digo, todas las preguntas están ligadas a si estos juegos se pueden jugar en grupo y cómo se están pensando. Yo puedo contestar, pero por ahí pensaba que estaba bueno si querés, Anto, vos, que además sos la que más... Sí. Bueno, un poco la propuesta de la Kermesex está pensada para espacios masivos, ¿no? Siempre vamos a escuelas y se trabaja con varios grupos en simultáneo, o en espacios
no sé, lo hemos utilizado durante muchos años, el 21 de septiembre aquí como Día de la Primavera y Día de Estudiantes, en plazas. Entonces, circula mucha gente por ese espacio, ¿no? Como la idea esta de kermés, de stand por los que recorrer. Y lo que sucede es que si bien hay una primer persona que quizás tiene más el protagonismo de acercarse y quizás, no sé, invocar esas argollas o tratar de eso, empezar a manipular el juego, ahí entra un primer acercamiento en protagonismo, siempre hay uno, otra, ¿no? Que se van acercando, que están ahí y que empiezan a ser parte protagónica desde otro lugar, ¿no? Entonces, hay algo que quien facilita deja que eso empiece a suceder y en realidad quizás está quien se animó a manipular ese juego, pero después empiezan a suceder que empiezan a sumarse voces en esa reflexión que se empieza a dar propiciada por quien está facilitando el juego. Entonces, eso puede suceder que a veces sea alguien que durante todo un rato tuvo un lugar, pero que después se empiezan a aparecer otras personas, otras voces, otras dudas. Y en relación a lo que decís de la violencia, que pueda salir, ¿no? A partir del efecto bueno, esa idea del tratar de ganar o competir en el juego, lo que sucede es que lo que se dispara es algo mucho más la reflexión, porque el juego pareciera que en principio queremos ir a jugar y a conocer bien las reglas y cómo es y a dónde tengo que llegar pero en realidad al segundo lo que empieza a suceder es que el juego fue una excusa para ponernos ahí, para acercarnos y poder hablar de eso que no me sale hablar tanto, o que me genera mucha incomodidad, o me acerqué, pero más decoté porque me daba vergüenza, y entonces miré cómo un compañero o una compañera era quien tomaba la posta. Específicamente el que nombrabas que allí aparece como derribar el sexismo, lo estuvimos trabajando, como decía Coti, en otro proyecto, precisamente porque sí hay una idea ahí, como bueno, sí, tiré eso, ¿no? Como tiro esa idea sexista, patriarcal, pero ¿y ahora qué? ¿No? Entonces necesitamos darle otra vuelta a ese juego, que tenga una continuidad, para que además de tirar algo que no nos hace bien a nadie, ¿qué proponemos a partir de ahora? ¿No? Entonces ese juego fue reformulado para que tenga una continuidad y que te dé un espacio más activo en el lugar que te toque habitar en este momento. No sé si respondí ahí o si... Y una cosa más para agregar, igual pensando en esto de las organizaciones, creo que lo dije hace un rato, estamos pensando en una guía de juegos más callejeros, que quizás sí tenga más una idea de grupalidad, porque bueno, por ahí a esa alternativa no teníamos algunos recursos. Así que todavía no la tenemos, pero estamos como, identificamos ahí quizás una demanda. Yo quería hacer un comentario súper chiquito, para ir atando cabos. Yo tengo la ventaja de poder ver los programas que implementan todos ustedes, todas las organizaciones con las cuales afortunadamente tenemos una alianza, y me quedé pensando en el comentario de Pera sobre el tema de la competencia, y también me interpeló como padre, ¿no? De una nena de esta edad, de 12 años, que está actuando como tal, y de un nene de 8. No creo sinceramente que el problema sea la competencia. Creo que el tema ahí es más cómo trabajamos con los y las jóvenes, la gestión de sus emociones, la resiliencia, e ir preparándolos también en este aspecto a lo que es el mundo afuera. Digo, hay competencia. No podemos, o creo que no les hacemos un gran favor lavándole la cara a todo y ocultando, bueno, lo que es la vida adulta, la vida con la cual ya se enfrentan desde su adolescencia, ¿no?
Lo ataba porque muchos de los socios están empezando a trabajar, sobre todo en este contexto de pandemia, con el tema de resiliencia y cómo gestionar sus emociones. Sé que puede resultar un poco antipático lo que estoy diciendo, pero a veces creo que dentro del progresismo nos queremos lavar demasiado la cara y hacer todo muy de un sabor extremadamente moderado, y ese discurso a veces nos hace un flaco favor cuando vamos a hablar por círculos más amplios, fuera de los aliados que tenemos. Nada, eso. Entonces vamos a cerrar con Andrea para pasar al cronograma y a la siguiente propuesta. Entonces, dale, Andrea. Ya, muy rápido, pero encuentro que el punto que Pera levanta es muy importante, pero quisiera compartir que nosotros siempre trabajamos en Sepia, sobre todo en los momentos anteriores, cuando era posible estar en sala de aula, ¿no? En las escuelas, y tenemos un grupo de jóvenes que son los facilitadores, y siempre traen propuestas de muchos juegos muy lúdicas y muchas veces de grupos de competición. Y nos resulta muy positivo, y sobre todo porque si encontramos que el ambiente no es constructivo y solidario, eso nos da una oportunidad muy valorosa para traer el ejemplo muy concreto del momento de la actividad, para con ellos discutir y conversar sobre la relevancia, ¿no?, de un abordaje más solidario, más colectivo, y cómo el beneficio va a ser mayor. Y como mencionó Daniel, también traemos mucho todo el debate de las habilidades para la vida, la empatía, la necesidad de empatía, ¿no?, la necesidad también de toma de decisiones, de defensa de sus valores, creencias. Y bueno, entonces, si ocurren estas situaciones que a principio no son tan positivas, yo creo que es también una oportunidad muy valorosa para transformarla en oportunidad de ampliar las discusiones, que también pasa por todo el proceso de empoderamiento, ¿no?, y autoconocimiento. Sí, muy de acuerdo, Andrea, porque cuando empezó el tema de la competencia, yo decía, bueno, es que en realidad el tema del género viene como muy de esas ideas, ¿no? De qué diferencias tenemos, de por qué somos iguales, de por qué somos desiguales, y de cómo lidiamos con eso. Nos pasa un montón también en tiempo de juego, sobre todo en actividades deportivas, cuando propiciamos este tipo de espacios. Pero creo que una clave muy importante era lo que decía Antonella, como persistir en eso, hacer continuo el proceso, para que al final como que ya esas charlas sobre la competencia y sobre los unos y las otras, o que debe haber algunas diferencias muy marcadas, pues de una manera se gestione distinto, sobre todo en los deportes de contacto o en las actividades que son así como muy demandantes físicamente. Digamos que eso les podríamos compartir también desde la experiencia de la práctica deportiva. Entonces, bueno, para ser muy respetuosas y hábiles con el tiempo, queremos compartir, Mari, ¿tú me puedes hacer el favor? Queremos compartir con ustedes el cronograma de trabajo. Como bien lo decía al principio, es una construcción colectiva, reuniendo todos los insumos, comentarios, expectativas que nos han dejado ustedes en el ejercicio Miró y en el ejercicio Somos. Y lo que hicimos un poco con Mari fue como revisar unos ejes temáticos claves y una proyección como de fechas para el trabajo de estos mismos. Entonces, cada contenido temático tiene como un gran tema y unos temas relacionados que fueron proponiendo cada uno de ustedes. Entonces, empezamos por el de hoy, de herramientas programáticas lúdicas, que hicimos mucho énfasis en que queremos conocer estrategias pedagógicas y lúdicas para aplicar, para abrir el diálogo y trabajar estos temas en nuestros territorios.
Y a propósito de esto, y el comentario de Daniel, queremos proponerles que sobre este cronograma, y ahí haciendo uso del IBP, podamos compartir los nombres, nuestras páginas de internet, si tenemos guías metodológicas, lúdicas, que nos puedan aportar a todos y a todas pues, en este proceso de aprendizaje, pues más que bienvenidos para así seguir aprendiendo entre todos y todas. Mari, ¿puedes expandir un poquito, por favor? Igualmente hoy vamos a hacer como la presentación así de manera muy general, ya está en el IBP, ya lo pueden consultar, porque la invitación luego es a conocer los temas, pero también a darnos a conocer sus intereses, como dónde quisieran presentar, dónde quisieran construir con nosotras la agenda colectiva y pues por supuesto que tenemos la invitación abierta para que todos y todas participen. Tenemos herramientas prácticas para promover educación sexual integral directamente en las escuelas, cómo convocar a estos actores y actrices en los sistemas educativos para hablar este tema y ser mucho más específicos, pensarnos incluso los currículos educativos en clave de género, que era algo mucho que nos decía Omaira la sesión anterior. Tenemos también herramientas prácticas para generar relaciones equitativas y de empoderamiento entre las niñas y entre los niños. Nos pensamos un poco como estas relaciones muy en colectivos y de mujeres, de niñas, pero también entre los géneros, como qué está pasando con estas masculinidades, cómo están siendo nuestra relación entre unos y otras, u otras posibilidades de identificación. Para este vamos a tener dos comunidades. Prevención de violencias basadas en género. Aquí se hizo mucho eco a la violencia sexual y a estrategias de acompañamiento ante estas situaciones. No solamente la identificación, sino el acompañamiento. Por eso también tenemos como dos oportunidades para charlar sobre este tema. Luego tenemos salud emocional, psicosocial de las niñas, sobre todo por esta situación tan atípica que estamos pasando con la pandemia. Entonces, pues cómo gestionar este tipo de estrategias muy a nivel psicosocial. Tenemos el tema de acompañamientos en proyectos de vida para niños y niñas. Y finalmente, un tema de monitoreo y evaluación con población de niñas, niños y adolescentes, que seguramente es un tema que se conecta con otros espacios que Empower está brindando, pero que acá podríamos retomar de manera específica con programas de niñas y jóvenes entre la población que a todos y a todas nos convoca. Entonces, como verán, aquí están como el cronograma tentativo, está aquí en el IBP y adicionalmente tenemos el link a la carpeta que está abriendo Mari, que funciona como el repositorio de las actividades y acciones que hemos ido desarrollando. Entonces aquí podrán encontrar el material de los lineamientos que nos compartió Promsex, las guías de tiempo de juego, cada sesión con su fecha, como todo, para que recaben todo lo que ha ido pasando. Igualmente las agendas de los encuentros, los temas que hemos trabajado, como para que haya la mayor claridad en la información que hemos ido desarrollando y también para que este material les sirva de insumo para cada una de sus estrategias. Entonces, no sé si tienen hasta acá alguna pregunta de pronto, comentario. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. Perdón, estoy hablando mucho. Tranquila. Es que no logré leer muy bien, pero sé que Fundación Huésped, ¿no?, va a compartir con nosotros los juegos y ustedes también. Hay un repositorio, por ejemplo, nosotras podemos también compartir algunos materiales. Cada una va a tener una, no sé cómo se dice, una pasta. ¿A dónde ponemos las cosas para compartir con la comunidad de práctica? Tenemos dos propuestas, subirlo acá directamente en el IBP. De hecho, Sepia, yo sigo también sus redes sociales, tienen contenidos muy interesantes. Entonces, de pronto de sus páginas de internet, estrategias digitales,
o cartillas. Aquí en el IBP es para que todos y todas podamos compartir este tipo de material, e igual en las carpetas de Drive que van quedando sesión a sesión, también podemos encontrar estos materiales. Kate, creo que la pregunta de Andrea, que yo también me la hice, es ¿dónde, en qué pestaña de IBP, de la plataforma, grabar o subir la información? Por ejemplo, yo compartí los videos de Amaze hace un par de días y los puse en la pestaña que en inglés se llama Live Feed, que es un lugar posible, pero lo que pasa es que van perdiéndose a medida que se van agregando posteos. Entonces no sé si va en Media Center o en qué pestaña recomiendan ustedes que vayamos cargando los materiales. Porque creo que los posteos, que la pestaña de posteos, bueno, es para tener debates, intercambiar ideas, etc. Pero estaría bueno y sería útil tener una subsección dentro de la plataforma para ir cargando materiales y que se sepa que ahí únicamente va a haber guías, herramientas, etc. Y a mí me parece que está bueno que sea en la propia plataforma, si no tenemos duplicidad de espacios. Perdón. Esa era mi pregunta, porque estoy segura que todos nosotros tenemos materiales interesantes a compartir. ¿Y a dónde ponemos? No sé, se va a tener un espacio para juegos, el otro para videos, el otro para publicaciones, no sé, para no sobrecargar y también para facilitar el acceso. Por ejemplo, yo quiero conocer algo de tiempo de juego, de juegos que tenga. ¿A dónde voy? De pronto podríamos usar la estrategia centro de medios. ¿Qué les parece si hablamos, a ver, una propuesta? Nada, este es un espacio informal y podemos ir construyendo sobre la marcha colectivamente. Creo que estaría bueno, Kate y Mari, que habláramos con la gente de la OMS, que son los dueños de esta plataforma, a ver si nos ofrecen una solución técnica y ver si podemos tener desagregado o por tema o por organización generadora de contenidos, y hacemos esa consulta y respondemos más asertivamente tu pregunta, Andrea, si te parece. Estoy totalmente de acuerdo, y de pronto, para no perder el ánimo de compartir el material, lo que propongo es que puedan enviárnoslo a Catherine y a mí a través de correo electrónico para tener el repositorio, y cuando tengamos la opción mostrarles el camino para subirlo, o nosotras incluso podríamos ir subiéndolo y les llega a ustedes directamente la notificación al correo electrónico. Super. Bueno. Sí, entonces con ese acuerdo quedamos nosotras. Igual estamos ahí muy atentas por correo electrónico ante cualquier novedad o necesidad. Perdón. Sí, tranquilo. No, creo que lo importante para dejarlo bien en claro con el grupo es que se tomó la retroalimentación que dio el grupo sobre áreas de interés. Se elaboró preliminarmente a las colegas de tiempo de juego un cronograma de trabajo para el periodo de 12 meses de vida que tiene este espacio, luego veremos si lo renovamos y cómo. Y bueno, que esa es una propuesta de trabajo y que se puede ir ajustando sobre la marcha en función de intereses, en función de necesidad de ampliar sobre ciertos temas y demás. Pero se lo queríamos compartir para que tuvieran una idea de los temas que vamos a ir abordando a lo largo de las próximas sesiones. Entonces, para que no los vaya tomando por sorpresa y para que podamos tener una mirada más clara de forma anticipada. Gracias, Daniel. Bueno, entonces con ya la presentación del cronograma de trabajo y por supuesto teniéndolo ahí ya publicado en el IBP, pues estamos más que abiertas a sus comentarios y sugerencias sobre el tema para seguir construyendo el aprendizaje. Nosotras por acá nos vamos despidiendo por el día de hoy, dándoles pues las gracias por su participación, por la puntualidad en la conexión, y pues nada, quedamos muy, muy atentas. Muchas gracias por asistir. ¿Y puedo hacer un último chiquitito comentario? Es muy posible, y se los confirmaremos en breve, algunos de ustedes ya lo conocerán, porque participaron en la reunión que tuvimos en México, donde dimos el puntapié inicial a este proyecto de trabajo con
niñas adolescentes, que en el caso de América Latina decidimos sumar también a niños, con diferente dosaje programático. Es probable que invitemos a las colegas de Amaze, que tienen unos videos muy buenos desarrollados y que los han perfeccionado mucho desde el encuentro que tuvimos en México, dirigido a población adolescente joven, pero también dirigido a padres y madres, a docentes, y tienen videos animados. Creo que las colegas de Sepia han participado de ese proyecto de alguna forma, creo que traduciendo al portugués o haciendo ajustes al portugués. Así que es posible que contemos con su presencia. Por confirmar, pero se los adelanto, porque si lo lográramos, creo que va a ser una sesión tan interesante como esta. Y bueno, nada, les mando un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.